Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Descubrí que mi suegra tiró mis medicamentos del embarazo a la basura. Cuando vivía en mi casa, ahora regresó rogando perdón. Mi suegra siempre ha sido difícil, pero hoy necesito saber si estoy siendo razonable con esta situación. Este año me enteré que estaba esperando un bebé. Fue algo totalmente inesperado para mi esposo y para mí, ya que no estábamos buscando tener un hijo en ese momento. Al principio, decidimos mantener la noticia solo entre nosotros, para disfrutar de ese momento especial. Durante mes y medio, pensamos en la mejor manera de compartir esta alegría con nuestras familias. Al final, decidimos que una noticia tan importante merecía una celebración especial, así que organizamos un almuerzo en casa e invitamos a toda la familia para darles la sorpresa. El día llegó y nuestra casa se llenó del ambiente familiar, con conversaciones animadas y el aroma de la comida. Cuando todos estaban cómodos y reunidos, mi esposo y yo pensamos que era el momento ideal para compartir nuestra noticia. Con el corazón acelerado y sonrisas de oreja a oreja, nos pusimos de pie y anunciamos: tenemos algo muy especial que contarles. Vamos a tener un bebé. La mayoría de los presentes reaccionaron con alegría instantánea. Mis padres casi saltan de sus asientos, con sus rostros brillando de felicidad. Empezaron a felicitarnos con mucho entusiasmo, sus voces mezclándose con las palabras de cariño y buenos deseos del resto de la familia. El ambiente estaba lleno de energía positiva, y por un momento todo parecía perfecto. Sin embargo, pronto noté algo raro. Mi cuñada y mi suegra no compartían la misma alegría que los demás. Al contrario, se veían molestas. Mi cuñada estaba pálida y tensa, mientras que mi suegra mostraba una clara desaprobación en su rostro. De repente, mi cuñada rompió en llanto frente a todos. Al principio, pensamos que lloraba de alegría, lo cual hubiera sido normal ante una noticia así. Pero entonces se volteó hacia mí, con la cara roja y llena de dolor, y me gritó: ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Sus palabras resonaron en toda la habitación, dejando a todos sin palabras. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y corrió hacia el baño. Miré a mi alrededor confundida, solo para ver a mi suegra moviendo la cabeza con desaprobación hacia mi esposo y hacia mí. Nos lanzó una mirada de decepción y siguió a su hija al baño, dejándonos completamente desconcertados. Yo estaba en shock por cómo habían cambiado las cosas tan rápidamente. Mi esposo intentó calmar a los invitados, que ahora susurraban entre ellos y se miraban con incomodidad. Mientras tanto, decidí ir a ver qué le pasaba a mi cuñada, esperando entender por qué se había molestado tanto. Cuando me acerqué al baño, escuché voces alteradas dentro. Mi cuñada y mi suegra discutían, y aunque la puerta amortiguaba el sonido, se notaba la tensión en sus voces. Dudé un momento, sin saber bien cómo manejar la situación, pero finalmente toqué suavemente la puerta. ¿Está todo bien?, pregunté, intentando sonar tranquila y comprensiva, aunque por dentro me sentía cada vez más nerviosa. La puerta se abrió de golpe y apareció mi cuñada, con la cara roja y los ojos llenos de furia. No parecía estar bien en absoluto, se veía furiosa. Sin darme tiempo a decir nada, empezó a gritarme: ¿cómo te atreves a quedar embarazada justo después de lo que me pasó? ¿Cómo puedes ser tan insensible conmigo? En ese momento entendí el porqué de su reacción. Mi cuñada había perdido su tercer embarazo apenas unos meses antes. En ese momento, mi esposo y yo habíamos hecho todo lo posible por apoyarla. Nos habíamos reunido con ella, y le habíamos mostrado que estábamos ahí para lo que necesitara, pero era evidente que su dolor seguía muy presente. Y la noticia de mi embarazo había tocado una herida que aún estaba muy abierta. Sin embargo, mi embarazo no había sido planeado. Nos había tomado por sorpresa tanto como a ella. No había ninguna intención de competir ni de lastimarla. Al contrario, deseaba con todo mi corazón que ella no hubiera pasado por pérdidas tan dolorosas. Pero mi cuñada siguió gritándome y acusándome de ser egoísta e insensible, insistiendo en que anunciar mi embarazo durante el almuerzo había sido cruel, considerando su pérdida reciente. Mi suegra, que estaba parada justo detrás de mi cuñada apoyándola, intervino diciendo que yo debería haber tenido la consideración de avisarle a mi cuñada antes del anuncio, en lugar de soltarlo así, y provocar esta reacción. Su tono era condescendiente y acusador, como si yo hubiera planeado todo esto para herir a mi cuñada a propósito. Me quedé sin palabras ante lo absurdo de su acusación. Respiré hondo y respondí con calma, explicando que nunca había sido mi intención lastimar a mi cuñada. Les dije que honestamente no había pensado que mi anuncio tendría un impacto tan fuerte en ella. Además, ¿por qué tendría que haberle avisado primero? La verdad es que mi cuñada y yo no éramos cercanas. Sí, era la hermana de mi esposo y siempre la visitaba por cortesía cuando él quería verla. Pero más allá de esas obligaciones familiares, no teníamos una relación personal. De hecho, siempre me había sentido como una extraña con mi cuñada y mi suegra. Su trato hacia mí nunca había sido amable ni acogedor.
Las dos disfrutaban molestándome, especialmente cuando estaban juntas. Desde el principio, nunca les había caído bien. Recuerdo cuando fui a buscar mi vestido de novia con ellas antes de la boda. Estaba muy ilusionada por ese día especial, y las había invitado esperando que fuera un momento para acercarnos. En vez de eso, se pasaron todo el tiempo criticándome. No importaba qué vestido me probara, siempre encontraban algo malo que decir. Hacían comentarios como, tus brazos se ven muy gordos, y ese vestido hace que tu estómago se vea enorme. Era como si su único objetivo fuera destruir mi autoestima. Lo más frustrante era que ni siquiera tenía sobrepeso. Hacía ejercicio regularmente, iba al gimnasio 3 veces por semana, y había sido deportista en la universidad. Estaba saludable, en forma y me sentía bien con mi cuerpo, pero sus comentarios eran hirientes y parecían diseñados para hacerme dudar de mí misma. Sin embargo, no dejé que su negatividad me afectara. Elegí el vestido que más me gustaba, ignorando sus críticas, y el día de mi boda, esa decisión demostró ser la correcta. Recibí muchísimos cumplidos sobre mi vestido de parte de amigos y familiares. No pude evitar notar lo molestas que se veían mi suegra y mi cuñada, al ver que sus intentos por hacerme sentir mal no habían funcionado. Durante todo mi matrimonio, mi suegra y mi cuñada han seguido encontrando formas de ofenderme. La mayoría de las veces he preferido ignorarlas o dejar que mi esposo maneje la situación, para mantener la paz. Pero esta vez fue diferente. Su comportamiento iba mucho más allá de sus molestias habituales. Me estaban acusando abiertamente de hacer algo malo por algo que no podía controlar, mi embarazo. No importaba cuánto intentara calmar a mi cuñada, ella seguía atacándome. Por suerte, mi esposo y mi madre, notando que yo tardaba mucho en volver, vinieron a ver qué pasaba. Cuando mi esposo escuchó las últimas acusaciones de mi cuñada, se enfadó mucho. Le dijo firmemente que tenía que dejar de atacarme solo porque yo estaba embarazada y ella no. Le dijo que necesitaba dejar de pensar que todo giraba alrededor de ella, que el hecho de que ella hubiera perdido un embarazo no significaba que nadie más pudiera tener hijos. Su voz era tranquila pero firme, y era evidente que no le gustaba cómo me estaba culpando. Siguió diciéndole a mi cuñada que claramente había perdido el juicio, y que estaba totalmente fuera de lugar por armar semejante escena durante lo que debería haber sido un momento feliz para nosotros. Le pidió que se fuera de nuestra fiesta y volviera a su casa para pensar las cosas, y le pidió a su madre que se fuera con ella y la llevara. Mi cuñada pareció ofendida al escuchar esto y mi suegra trató de defender a su hija, pero mi esposo no cambió de opinión. Les advirtió que si no se iban por las buenas, las avergonzaría frente a todos contando cómo se habían comportado. Al final, mi suegra y mi cuñada no tuvieron más remedio que marcharse. Después del almuerzo, mi esposo habló en privado con su familia, decidido a poner límites claros. Les dejó claro a mi suegra y a mi cuñada que su comportamiento había sido inaceptable, y que si no se disculpaban conmigo por lo que habían dicho y hecho, cortaría toda relación con ellas. Mi cuñada se negó rotundamente, manteniendo su postura y negándose a admitir que había hecho algo malo. Dijo que cada palabra que me había dicho la sentía de verdad, ya que no sentía más que desprecio por mí y por nuestro bebé. Acusó a mi esposo y a mí de haber buscado el embarazo a propósito para tener lo único por lo que ella estaba luchando, un bebé. Después de esto, mi esposo le dijo que si realmente pensaba así, entonces no tendría lugar en nuestras vidas nunca más y cortó la relación con ella. Por otro lado, mi suegra aceptó de mala gana reunirse conmigo para disculparse, lo que en ese momento me pareció un paso positivo. Así que esa misma semana, mi suegra y yo nos encontramos. Su disculpa fue incómoda y poco convincente, pero dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas. Reconoció que yo no había hecho nada malo al quedar embarazada y compartir la noticia como lo hice. Sin embargo, explicó que se sintió obligada a defender a mi cuñada dado todo lo que su hija estaba pasando. Sus palabras sonaban más como una justificación de su comportamiento que como una disculpa sincera, pero decidí aceptarla con buena voluntad. Mi suegra después empezó a hacerme preguntas aparentemente inocentes, sobre cómo me sentía respecto a ser madre pronto, si realmente me gustaba la idea, y si estaba preparada para los desafíos que vendrían. Me dijo que ser madre no era todo diversión como los padres hacen creer, y que iba a ser muy agotador. La escuché educadamente y luego sonreí, respondiendo con honestidad. Sé que no será fácil, le dije. No espero ser la madre perfecta, especialmente al principio. Este es mi primer hijo y sé que tendré mucho que aprender, pero tengo la suerte de tener un compañero tan solidario en mi esposo. Juntos encontraremos la manera. Pero mi suegra solo movió la cabeza casi con lástima y dijo: no puedes depender de tu esposo para esto, después de todo es un hombre, tú eres la mujer y ser madre es tu responsabilidad. Necesitas estar lista para hacerte cargo de todo o terminarás sobrepasada. Si no estás preparada para ser una buena madre,
Entonces tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de seguir adelante con este embarazo. Sus palabras me dejaron helada. ¿De verdad estaba sugiriendo lo que yo creía? ¿En serio estaba insinuando que debería reconsiderar tener a mi hijo? Lo insensible de su comentario junto con su atrevimiento me impactó profundamente. La miré por un momento tratando de procesar lo que había dicho. ¿Por qué dirías algo así?, pregunté. Mi esposo y yo somos adultos capaces y responsables. Somos estables económicamente, y ya hemos estado hablando sobre cómo apoyarnos mutuamente en esta nueva etapa. ¿Qué te hace pensar que no estoy lista o que no debería continuar? Mi voz era firme, pero se notaba mi incredulidad. Mi suegra ni se inmutó. Sin pensarlo 2 veces, respondió. Solo porque hayas tenido la suerte de quedar embarazada y aún no hayas perdido al bebé, como mi hija, no significa que serás una buena madre. Continuó, diciendo que solo decía estas cosas porque realmente se preocupaba por mí y no quería que cometiera un error convirtiéndome en madre si no quería serlo. No es nada personal, se encogió de hombros y añadió, como si sus comentarios no fueran ataques profundamente personales a mi capacidad como futura madre. Estaba tan enojada con ella en ese momento que la miré directamente a los ojos y le dije, si te atreves a decirme algo así, entonces puedes mantenerte muy, muy lejos de mí y de mi bebé. No voy a interrumpir mi embarazo, y me aseguraré de que mi esposo sepa exactamente lo que piensa su madre sobre nuestro embarazo. Mi voz era firme, impulsada por la rabia y la determinación, y cumplí cada palabra que dije. La reacción de mi suegra fue inmediata. Sus ojos se abrieron de sorpresa y rápidamente empezó a retractarse, tropezando con sus palabras en un intento de calmar la situación. No quise herir tus sentimientos, dijo, su tono repentinamente mucho más suave. Solo te estaba dando algunos consejos, ya sabes, como madre experimentada. Se disculpó torpemente e incluso intentó hacer una broma. Si no te sientes capaz de cuidar al bebé, yo te ayudaré en lo que necesites. Su intento de humor no funcionó y no me causó ninguna gracia. Después de esa reunión, decidí mantenerme lo más alejada posible de mi suegra. Le conté a mi esposo lo que había pasado y, aunque estuvo de acuerdo en que los comentarios de su madre fueron muy insensibles, no quiso empeorar más la situación en ese momento, ya que ella se había disculpado conmigo, y él quería pensar lo mejor de ella. Mientras tanto, mi cuñada seguía sin hablarnos, lo cual nos parecía bien. Luego, cuando todavía estaba en los primeros meses de embarazo, el sótano de mi suegra se inundó después de unas lluvias fuertes, causando muchos daños. Necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente mientras hacían las reparaciones. Desafortunadamente, mi cuñada estaba de viaje con su esposo, así que mi suegra no tenía muchas opciones. La única opción que le quedaba era quedarse con nosotros. Cuando mi esposo me lo dijo, acepté, aunque no muy convencida, dejarla quedarse con nosotros por unos días. Era lo correcto y esperaba que esta vez las cosas fueran diferentes. Mi esposo me prometió que me apoyaría, y que no dejaría que ella se pasara de la raya. Que mi suegra se quedara con nosotros resultó ser un error más grande de lo que pensaba. Durante su estancia, se metió en todo lo relacionado con la casa. Quería opinar sobre cada pequeño detalle de mi vida, desde cómo cocinaba hasta cuándo lavaba la ropa cada semana, pero lo más molesto fue cómo se metió en la decoración del cuarto del bebé. Había elegido un papel tapiz amarillo suave para el cuarto del bebé. Quería crear un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para la habitación de un pequeño. Pero mi suegra tenía otras ideas. Insistió en que debería cambiarlo a beige porque, según ella, sería más elegante y menos duro para la vista que el amarillo. Cuando me negué, intentó convencer a mi esposo a mis espaldas para que me hiciera cambiar de opinión. Por suerte, mi esposo simplemente la ignoró, y le pidió firmemente que no lo metiera en estos asuntos. Le dijo que confiaba en mí para elegir el color que yo quisiera. Sin embargo, cuando me enteré de que mi suegra había ido a quejarse con mi esposo sobre algo tan pequeño, no pude quedarme callada. La enfrenté solo para recordarle, por si lo había olvidado, que este era el cuarto de mi bebé. Y que era mi decisión cómo debería verse, ya que yo era la madre y no ella. Era como si hubiera vuelto a ser la misma de antes, tratando de controlar cada pequeña decisión como si mi opinión sobre el cuarto de mi bebé no importara. Tuve que ponerle un límite. Mi suegra pareció sorprendida por mi respuesta, y se notaba que estaba molesta por lo que le dije. Pero después de eso, al menos se quedó callada. Después, estaba tomando medicamentos recetados para mi embarazo siguiendo las indicaciones de mi doctor. Cuando mi suegra se dio cuenta, inmediatamente empezó a entrometerse y comenzó a bombardearme con preguntas sobre para qué eran los medicamentos y por qué los necesitaba. Luego me dio un discurso sobre cómo en sus tiempos, las mujeres nunca tomaban estos medicamentos durante el embarazo, y aún así tenían bebés sanos. Insinuó que yo estaba exagerando o dependiendo demasiado de la medicina moderna, incluso cuestionando mi decisión de seguir las órdenes de mi doctor.
Mi suegra insistió con arrogancia en que debería dejar de tomar los medicamentos por completo. Porque según ella sabía más que cualquier doctor. Estaba muy molesta, pero decidí ignorar sus comentarios, pensando que eventualmente dejaría el tema. Seguramente, pensé, no podía realmente creer que sabía más que un profesional médico, pero me equivoqué. Apenas un día después, descubrí que todos mis medicamentos habían desaparecido. Los guardaba en un cajón específico en nuestra habitación para tenerlos a mano, pero no estaban por ningún lado. Busqué en toda la casa, revisando una y otra vez cada lugar posible, pero se habían esfumado. Preocupada y frustrada, le conté a mi esposo sobre los medicamentos desaparecidos, y le dije que sospechaba que su madre podría haberlos tomado. Al principio, él dudaba en creer que su madre pudiera hacer algo tan extremo. Sin embargo, cuando la enfrentó al respecto, ella ni siquiera trató de negarlo. Admitió haber tirado mis medicamentos a la basura. Mi esposo fue a revisar y, efectivamente, encontró los frascos tirados, confirmando lo que había hecho. Mi suegra se defendió diciendo que lo había hecho por mi bien. Insistió en que los medicamentos podrían ser peligrosos para mi cuerpo, y que yo debería ser lo suficientemente fuerte como para llevar el embarazo sin ninguna ayuda. Su explicación era desesperante, la ignorancia y el atrevimiento de su interferencia nos dejaron a mi esposo y a mí furiosos. No era solo que hubiera agarrado mis medicamentos sin permiso, era el hecho de que pensaba que tenía el derecho de tomar estas decisiones por mí. Como si ella fuera quien mandaba en mi embarazo en lugar de mí o de mi doctor. Mi esposo trató de explicarle con calma a mi suegra que estos medicamentos eran una parte normal del cuidado del embarazo, y que muchas mujeres embarazadas los toman normalmente. Estos medicamentos al final beneficiarían al bebé. Esperaba hacerle entender que no había nada malo en tomarlos y que habían sido recetados por un doctor calificado, de acuerdo con mi salud, para asegurar lo mejor posible para nuestro hijo. Mi suegra simplemente lo ignoró. Con un tono despectivo proclamó: «Yo sé más que tú también». Incluso dijo que yo iba a ser una madre terrible si no aprendía a escuchar sus consejos, ya que ella había sido madre antes que yo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi esposo y yo inmediatamente le dijimos a mi suegra que recogiera sus cosas y se fuera de nuestra casa ese mismo día. Mientras ella trataba apresuradamente de explicarse, dejamos muy claro que su comportamiento era completamente inaceptable. Mi esposo le dijo directamente que estábamos hartos de sus juegos tóxicos. Sus acciones imprudentes habían cruzado todos los límites y ya no aguantaríamos su presencia en nuestras vidas. Le informamos que no iba a ser parte de la vida de nuestro hijo nunca. Mi suegra comenzó a llorar, rogándonos que la perdonáramos, tratando de retractarse, diciendo que no había querido causar ningún daño real. Pero ya no teníamos espacio para su comportamiento manipulador en nuestra casa, en nuestras vidas o cerca de nuestro futuro hijo. Desde entonces, mi suegra estuvo fuera de nuestras vidas y yo por fin era feliz. Hace poco di a luz a mi bebé, y he estado encantada de ser madre primeriza. Mi esposo y yo hemos tomado ambos un permiso en nuestro trabajo para poder estar en casa y ayudarnos mutuamente. Ayer, mi suegra apareció en nuestra puerta sin avisar después de casi 4 meses sin saber de ella. Pensábamos que nos habíamos librado de ella ya que no queríamos saber nada de ella, pero ahí estaba. Parada en nuestra puerta, insistiendo en que quería hablar. Mi esposo y yo nos miramos dudosos, pero después de un momento él abrió la puerta sin muchas ganas para dejarla entrar. Pensó que sería mejor escuchar lo que tenía que decir y resolver cualquier cosa que quisiera decir que dejar las cosas sin cerrar. Mientras nos sentábamos, mi suegra empezó diciendo cómo se había dado cuenta de sus errores después de estar lejos de nosotros durante todos estos meses. Admitió que había actuado por lealtad a mi cuñada, dejando que sus emociones y el dolor de mi cuñada nublaran su juicio. Cuando vi cómo el embarazo afectó a mi hija, solo quería protegerla, me confesó. Y supongo que en mi enojo, quería lastimarte a ti también. Lo siento por haber tirado tus medicamentos y por meterme en otras decisiones. No estaba pensando claramente en ese momento. Luego siguió diciendo cómo seguir apoyando el comportamiento de mi cuñada no tenía sentido, ya que no había garantía de que ella alguna vez pudiera ser madre. Insistió en que ahora que se había disculpado con nosotros, necesitábamos perdonarla inmediatamente, para que finalmente pudiera tener esta última oportunidad de ser abuela de nuestro hijo. Mi esposo pudo ver por mi expresión que yo no estaba contenta ni convencida, así que le dijo que necesitábamos algo de tiempo para pensarlo, y luego ella se fue. Desde esta conversación, mi esposo ha estado insistiendo en que deberíamos darle a su madre otra oportunidad. Pero simplemente no estoy lista. ¿Estoy equivocada? Actualización 1. No me esperaba que esta publicación se hiciera tan popular tan rápido. Espero que mi cuñada y mi suegra no usen Reddit. Estoy de acuerdo con todos los comentarios sobre que claramente no se puede confiar en mi suegra.
No hay manera de que haya cambiado así de repente. Estoy segura de que todavía me tiene resentimiento, y si la dejo volver ahora, probablemente intentará hacerme daño de alguna forma más adelante. Sobre mi esposo, por favor no lo juzguen mal. Él siempre me ha defendido. Creo que piensa diferente ahora porque acaba de ser padre y quiere que nuestro bebé conozca a su abuela. Voy a hablar con él sobre esto. En cuanto a mi cuñada, no ha intentado comunicarse con nosotros. Todavía me odia, especialmente porque me convertí en madre antes que ella. Anda diciendo a la gente que debería haber sido ella, y que ella debería haber tenido el primer nieto de la familia, no yo. Actualización 2. Esta semana decidí sentarme a tener una conversación seria con mi esposo. Quería expresarle mis sentimientos y asegurarme de que entendiera por qué me daba tanto miedo dejar que su madre volviera a nuestras vidas, especialmente después de todo el daño que había causado. Empecé contándole sobre todas las cosas hirientes que mi cuñada y mi suegra habían dicho sobre mí durante meses, y cómo me habían hecho sentir. Le recordé cómo su hermana, que no se había disculpado ni una sola vez desde ese día tan difícil, había seguido alejándose de nosotros solo porque yo estaba embarazada y ella no. Me costaba entender cómo alguien podía estar tan consumida por los celos y el dolor, y aún así negarse completamente a hacer las paces, o a preocuparse por nosotros. También le recordé a mi esposo todas las veces que mi suegra había intentado hacerme menos, desde criticar mi embarazo hasta sugerir que lo interrumpiera. Me había sentido completamente sin apoyo de su parte durante todo mi embarazo y, en lugar de sentirme parte de la familia, me sentía atacada y sola. Cada vez que ella había criticado mis decisiones o había intentado convencerme de que estaba haciendo las cosas mal, tuve que aguantarme la frustración y seguir adelante. Después de todo lo que habían hecho y dicho, le pregunté, ¿por qué debería confiar en tu madre ahora? Aunque se esté disculpando, ha hecho mucho daño y no me ha mostrado más que falta de respeto. No creo poder olvidar todo el dolor que han causado. Vi cómo mi esposo pensaba en todo lo que le dije y estuvo de acuerdo en que, a pesar de la disculpa de su madre, no podíamos simplemente ignorar todas sus acciones como si nunca hubieran pasado. La confianza no podía recuperarse de un día para otro y necesitábamos proteger a nuestra familia de más daño. Al final, mi esposo ha aceptado reunirse con su madre en privado para hablarle sobre esta decisión. Podría haberla enfrentado conmigo presente, pero no quería arriesgarme a que ella hiciera otra escena y descargara toda su rabia sobre mí, especialmente con todo lo que ya había pasado. Me siento un poco más tranquila sabiendo que mi esposo me apoya. Él entiende mi punto de vista y está tomando la iniciativa para poner límites con su madre. Actualización 3. Ha pasado tiempo desde mi última actualización, pero como la gente ha estado preguntando y enviándome mensajes privados sobre qué pasó exactamente entre mi esposo y mi suegra, aquí está lo que sucedió. Cuando mi esposo le dijo a mi suegra que no podíamos dejarla volver a nuestras vidas, y que no queríamos que conociera a nuestro bebé, su reacción fue terrible. Según él, inmediatamente empezó a culparme por todo, gritando que él no era lo suficientemente hombre para enfrentarme, y que yo era quien de alguna manera lo había puesto en contra de ella y su hermana. Insistió en que no le importaban mis sentimientos, pero que él necesitaba luchar para que ella estuviera presente en la vida de nuestro bebé porque, después de todo, ella era la abuela y nuestro bebé necesitaba conocerla. Mi esposo le aseguró que nuestro bebé ya tenía una abuela, mi madre, y que nuestro hijo estaría perfectamente bien sin conocer nunca a mi suegra. Pero esto solo pareció enfurecerla más. Ella atacó a mi esposo, insultando su manera de ser padre, llamándolo terrible, e incluso llegando al punto de decir que deseaba que nuestro bebé hubiera muerto, y que el bebé de mi cuñada hubiera nacido en su lugar, porque al menos mi cuñada le habría permitido estar en la vida del bebé. Mi esposo me contó después que estaba tan horrorizado por la reacción de su madre, que tuvo que irse rápidamente antes de perder la calma con ella. Sabía que no valía la pena meterse en una discusión tóxica con su madre, pero pude ver cuánto le había afectado esto. Las palabras que ella dijo no solo fueron duras, fueron imperdonables. Desear que le pasara algo malo a nuestro hijo, desear que nuestro bebé no hubiera sobrevivido, era un nivel de crueldad horrible que simplemente no podía entender. Aunque me alegra que nos mantengamos firmes en nuestra decisión y protejamos a nuestra familia de su comportamiento tóxico, me duele que mi suegra pudiera lastimar así a mi esposo. Él es un buen hombre y no merecía ser tratado de esa manera. Ningún hijo debería tener que aguantar que un padre llegara tan lejos, sin importar la situación. El dolor que mi suegra le causó a mi esposo tardará mucho tiempo en sanar. Y solo desearía que ella pudiera ver el daño que ha causado, no solo a mí, sino a su propio hijo. Actualización 4. Hola a todos, tengo una actualización. Mi cuñada se puso en contacto con nosotros. Parece que después de que esta publicación se volviera viral, alguien debe haber reconocido mi historia, y le compartió el enlace a mi cuñada. Y ella contactó a mi esposo para quejarse de mí.
Según ella, yo no tenía derecho a compartir nuestros problemas familiares privados en Internet. También dice que no conté la historia completa y que la gente en los comentarios la ha criticado a ella y a mi suegra sin saber todo el contexto. Está tratando de justificar cómo se portó conmigo, insistiendo en que ella estaba pasando por un momento difícil y merecía más comprensión. Mi esposo revisó mi publicación después de que ella le mandara el enlace. Literalmente se rió y estuvo de acuerdo con los comentarios que las criticaban. Le dijo a su hermana que no veía ningún problema con lo que yo había compartido porque simplemente había escrito la verdad. También le sugirió a mi cuñada que en lugar de discutir con él, debería mirarse bien a sí misma y darse cuenta de lo tóxica que es en realidad. En cuanto a mi suegra, por suerte, no ha intentado contactarnos para nada. Instalamos varias cámaras alrededor de la casa después de las recomendaciones de todos, solo para estar seguros.